la UNAM, del Instituto Nacional de Ecología. Ok, gracias. Sí, les comentaba un poquito acerca de la doctora Irama Núñez, quien es la persona que nos está acompañando esta tarde para hablarnos de la relación que existe entre el cambio climático y la educación ambiental. Esta plática forma parte del ciclo que hemos venido desarrollando desde el mes de octubre del año pasado, y el tema del día de hoy tiene que ver porque damos inicio con los festejos conmemorativos de este Día de la Educación Ambiental, que se celebra el próximo 26 de enero. La doctora Irama es bióloga de profesión y tiene un doctorado en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde hace 15 años es profesora en dicha facultad. Una de las vertientes de su actuación ha sido la conservación de algunos pedregales remanentes en la ciudad universitaria, aprovechando dichos espacios como aulas vivas para la educación ambiental. También ha diseñado e implementado proyectos para promover la cultura ambiental en la Facultad de Ciencias, como resultado del trabajo colaborativo entre los estudiantes y los profesores. Promover la cultura ambiental en proyectos transdisciplinarios ha sido uno de sus intereses, principalmente en la elaboración de planes de manejo de algunas barrancas del sur poniente de la Ciudad de México, con una perspectiva socioecosistémica, teniendo como elemento fundamental la participación social. Recientemente se ha enfocado al deporte y la sustentabilidad desde una visión crítica e integral. Visualizar al deporte como una práctica compleja que desarrolla a los individuos con base en la ética ambiental. Ella es triatleta y ha participado en competencias nacionales e internacionales. Pertenece a la Academia Nacional de Educación Ambiental, AC, además de la Red de Educadores Ambientales de la región centro de la Ciudad de México, a la Red Internacional para la Sostenibilidad de las Zonas Áridas y a la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad. Entonces, sin más preámbulo, yo los dejo con la doctora Irama. Muchísimas gracias, qué amable por tu presentación. ¿Me dices tu nombre, por favor? Almendra. Almendra. Muchas gracias, Almendra. Pues buenas tardes a todos y todas. Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes. Voy a estar platicándoles algunas cuestiones generales. Bueno, agradezco, por supuesto, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Chihuahua, al ICECA, al Instituto Chihuahuense de la Juventud, al PINC de la UNAM, y por supuesto a la Red Universitaria de Cambio Climático de la UNAM. Entonces, bueno, yo en general, bueno, en realidad no soy experta en cambio climático. Sin embargo, lo que les voy a platicar ahora es una visión y diferentes propuestas que surgen de investigaciones recientes en cuestiones de educación ambiental para el cambio climático, ¿sí? Entonces, les voy a platicar, pues, qué es lo que se ha estado trabajando, digamos, en este campo recientemente y por qué algunos autores incluso lo llaman como digamos, como algo de emergencia, ¿no? Esta parte pedagógica de emergencia por la situación en la que nos encontramos. Entonces, bueno, les voy a ir platicando. Primero, rápidamente, algunos elementos característicos de la educación ambiental. Obviamente el campo es muy amplio, es un campo de conocimiento muy amplio que surge ya desde antes de los años 60, digamos, del siglo pasado, y que se ha ido conformando y consolidando y ha tenido pues diversas manifestaciones. Y ya después un poquito sobre cambio climático y también algunas de estas propuestas que surgen pues de la investigación de personas que ahora se dedican a ello. Entonces, les voy a, permítanme, les voy a compartir mi pantalla. Me dice aquí que el anfitrión deshabilitó la función de compartir las pantallas. Miriam,
Por favor, ¿podrías darle oportunidad a la doctora de que comparta pantalla? Permítame. Listo, doctora. Muy bien. ¿La pueden ver? Sí. Muy bien. Bueno, pues, pues como les decía, les voy a platicar primero sobre la educación ambiental. La educación ambiental es un campo del conocimiento, surge del área de la pedagogía. Ahorita vamos a ver más o menos cómo lo podemos tratar de definir. Es un campo educativo complejo, ¿no? Es un campo muy diverso porque se está constituyendo, se constituye, digamos, por personas que trabajan en diferentes disciplinas, diferentes áreas, es decir, alguien educador ambiental o educadora ambiental no tiene que ser alguien que venga de la biología, por ejemplo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esta digamos, interdisciplinariedad del campo, pues lo hace muy rico en general. Tiene diferentes propósitos, ¿no? En cada contexto hay un propósito distinto de hacer educación ambiental y por lo tanto, pues hay muchísimas prácticas de hacer, digamos, educación ambiental, de la acción de la educación ambiental, pues hay muchísimas distintas formas. La educación ambiental se da en lo formal, es decir, en el currículo, en lo escolar, pero también se da en lo no formal, que significa, bueno, pues todas estas posibilidades que tienen que ver con los zoológicos, con, con los museos, a través de los medios de comunicación, en fin, hay muchísimas formas de hacer educación ambiental y se entrelaza con otros campos que lo enriquecen, ¿no? Campos disciplinarios diversos están nutriendo, digamos, a este campo de la educación ambiental y por lo tanto, entonces también se da desde el aula, o sea, desde lo escolar, e incluso también se da en defensa de los territorios, ¿no? Es decir, también hay educación ambiental que puede impactar y promoverse para, digamos, este tipo de temas, ¿no? Más complejos. ¿Y qué es la educación ambiental? Bueno, es muy difícil digamos, de definirla, pero voy a ir resaltando algunas características que lo pueden distinguir a este campo, ¿no? De entrada, es una dimensión esencial de la educación fundamental, es decir, toda la educación básica o de cualquier nivel, pues debería de estar basada en lo ambiental, ¿sí? Entonces, de hecho, muchos autores dicen, bueno, pues ¿para qué tenemos que decir educación ambiental? Pues que la educación no está basada, de hecho, en el ambiente, en el entorno, en la naturaleza, por llamarlo de alguna forma, y
Entonces, esta dimensión esencial se sitúa en el centro de un proyecto de desarrollo humano. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Se le considera un proceso de transformación de las realidades, de transformación social por ciertas características que lo distinguen al campo. Y el objeto de la educación ambiental es la relación que hemos establecido los seres humanos con el ambiente, ¿no? Es decir, constantemente estamos cuestionando esta relación, analizándola, reflexionando sobre ella y a dónde nos ha llevado, digamos, viendo pues la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, este análisis de esta relación, tanto en lo individual como en lo colectivo, es muy importante para la educación ambiental, así como reconstruir la red de relaciones, ¿no? También hemos escuchado mucho que el ser humano está pues desligado, desconectado, ¿no? Y cómo la educación ambiental puede lograr otra vez esta vinculación. Y para otros autores, la educación ambiental promueve una conciencia crítica, eh, promoviendo además estilos de vida alternativos, ¿no? Donde la equidad y la justicia sean principios del quehacer pedagógico, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo por dónde va, digamos, esta cuestión de la educación ambiental. La educación ambiental para otros autores es, muy bien, es una práctica social crítica porque ahonda en las causas sociales, económicas y políticas de los problemas ambientales. En este sentido, la educación ambiental está adquiriendo, digamos, al hacer este análisis profundo de las causas, ¿no? Porque siempre como que nos enfocamos mucho a las consecuencias, ¿no? Y queremos arreglar y corregir las consecuencias, pero muchas veces, la mayoría de las veces, no nos estamos preguntando cuáles son las causas, digamos, de esas consecuencias, de esos impactos. Y entonces la educación ambiental nos invita o prácticamente nos obliga a detallar mucho más en estas causas, ¿no? De los problemas ambientales. Y se dedica a la transformación social, como lo había dicho antes, y sus tendencias son hacia una educación política, humanista, ética y moral, problematizadora, dialéctica en términos de comunicación de un lado para otro, de pedagogía social y comunitaria. Esta última cuestión de lo comunitario es también algo que la educación ambiental promueve mucho, es decir, formar colectivos, el trabajar en comunidades, en crear fortalezas a partir de esta unión, digamos, pues es lo que promueve mucho la educación ambiental en contra de un individualismo y de un actuar en lo individual, que de alguna manera también nos está promoviendo el sistema económico en el que nos encontramos inmersos en la actualidad. Entonces, la educación ambiental es un campo crítico, acepta la posibilidad de construir sociedades distintas a las actuales, por supuesto, y aquí obviamente hay un elemento de esperanza, ¿no? Es muy esperanzador el campo de la educación ambiental porque reconoce que hay maneras, digamos, de ir cambiando, ¿no? También reconoce las fuerzas sociales contestatarias, es decir, todos estos grupos que se unen y que están defendiendo en diferentes ámbitos y niveles al ambiente, ¿no? Por supuesto que es importantísimo tomarlo en cuenta para la educación ambiental, así es. Y también reconoce la existencia de una profunda injusticia social y también lo que conlleva esto, pues las inequidades económicas, ¿sí? Entonces, digamos, son algunos de los pilares o de las bases
de la educación ambiental. Entonces, como les mencionaba al principio, bueno, pues hay muchas formas de hacer educación ambiental, incluso hay enfoques, hay diferentes tipos de hacerla, ¿no? Pero en esta ocasión, y bueno, porque además no hay suficiente tiempo para abundar en el tema, pero si alguien está interesado en profundizar, por supuesto, se puede comunicar conmigo y yo les puedo ayudar en cuestiones de bibliografía, lo que necesiten. Pero solamente me gustaría resaltar que el tipo de educación ambiental que ha, digamos, privado desde hace muchas décadas, ¿no? También la razón es algo que a lo mejor no nos da tiempo de revisar, es algo que se le llama, es como un enfoque instrumental, es decir, pensar eh, por ejemplo, la tecnología y todas esas cuestiones que provienen también de la ciencia, ¿no? Pero sobre todo la tecnología y las innovaciones y todo esto, pues nos van a ayudar o nos van a salvar, digamos, de donde estamos metidos en la actualidad, ¿no? Entonces, es esta idea de, bueno, no importa qué tanto hagamos, qué tanto estemos impactando, al fin que siempre va a haber una tecnología, por ejemplo, que nos ayude, ¿no? Un ejemplo clarísimo de esto es pues todo el asunto de, por ejemplo, de los residuos sólidos, que pues yo creo que es uno de los grandes problemas pues del país, por supuesto, y de la humanidad creo que también, el tema de los residuos sólidos. Entonces, por ejemplo, este enfoque lo que nos dice es que, pues, si separamos y hacemos, digamos, esta como segregación y entonces llevamos algunos materiales a reciclar y todo esto, pues con eso se acaba el problema de los residuos, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de enfoques es muy limitado y obviamente que hemos estado muchos años en esta cuestión, digamos, en esta lógica, pero desde luego pues no hemos avanzado, ¿no? Entonces, este tipo de enfoque instrumental, pues digamos, este es uno de los ejemplos típicos, ¿no? También subestima los conflictos implícitos a las relaciones entre el poder, el conocimiento y la ideología. Aquí la educación ambiental se convierte en un campo político, crítico, por supuesto, porque está analizando cómo son todas estas relaciones de poder, pues en muchas de las situaciones ambientales, ¿no? En áreas naturales protegidas, los conflictos socioambientales, en fin, es muy importante y este enfoque instrumental pues no lo toma en cuenta. Oculta o distorsiona las responsabilidades diferenciales, es decir, hemos estado también acostumbrados a escuchar que esta frase de pues todos somos responsables, todos somos culpables de la situación ambiental en la que nos encontramos, ¿no? Y por lo tanto, todos estamos obligados a resolverla, ¿no? Entonces aquí la pregunta que surge es, en realidad, ¿todos seremos igualmente responsables de la situación en la que se encuentra el planeta? Pues me parece que no en este sentido, ¿no? Entonces, también, y no se trata de echar culpas ni mucho menos, pero sí de reconocer pues que son mucho más responsables y que además tenemos que conocerlos y tenemos que actuar también en ocasiones al respecto. Y este enfoque no clarifica los principios éticos y morales frente a la problemática ambiental, ¿sí? Es decir, hace cosas, digamos, no nos está exponiendo de una manera transparente cuál es, por ejemplo, el sistema de valores para llevar a cabo tales o cuales actividades, ¿no? Y también se ha visto que los contenidos educativos a veces son despolitizados, ¿sí? Es decir, nos quedamos entonces en esta educación ambiental que es como un maquillaje, ¿no?
como algo bonito que vamos a pintar de verde, ¿no? Y como ya hacemos la separación y todas estas cosas, pues ya nos quedamos muy tranquilos, ¿sí? Pero en realidad es una visión pues sumamente reducida y muy superficial, digamos, ¿no? Por eso es que tampoco llega a la profundidad de los problemas y mucho menos pues trata de resolverlos. Y también es una visión que promueve mucho el individualismo, como lo dije hace unos momentos. Entonces, nada más como a manera de resumen, también les voy a decir que la educación ambiental, por lo tanto, es un paradigma crítico porque promueve la reflexión, la transformación y el cambio social. Por supuesto que se basa en la complejidad, es decir, en este enfoque de la complejidad o de los sistemas complejos, porque nos da una visión de sistema, de que todo está conectado, ¿sí? Una visión mucho más holística de la realidad, del ambiente y de donde estamos, de nuestro entorno. Es un campo que apela a la historicidad, es decir, es importantísimo siempre conocer la situación ambiental antes de nuestro tiempo, qué ha ido pasando, ¿no? En el espacio también. Esto es muy importante conocer, pues, para ir identificando y, en todo caso, pues, a veces también ir recuperando, digamos, algunas cosas que podrían funcionarnos para solucionar los problemas ambientales. Es un campo que también funciona dentro de la interdisciplina, ya lo mencioné, pero también últimamente a partir de la transdisciplina, ¿no? Es decir, la vinculación entre diferentes actores sociales y también, por ejemplo, estudiantes, profesores, pensando, por ejemplo, en una universidad, pero también pensando en habitantes de una zona, en las instituciones de gobierno, pensando también en toda esta situación de la gobernanza, ¿no? Entonces, actúa de manera preferente en la transdisciplina y obviamente, pues, promueve los procesos participativos, ¿no? Cada caso, cada cuestión que queramos hacer de educación ambiental tiene que tener un contexto en específico, es decir, no todos estamos percibiendo, sintiendo lo mismo, ¿no? En cuestiones ambientales y por lo tanto tenemos que conocerlo muy bien. El desarrollo humano, pues no solo en términos a lo mejor materiales, sino al contrario, ¿no? También ir promoviendo otros elementos importantes que a lo mejor nos hemos olvidado en este camino ya largo. También tiene un componente de ética ambiental fundamental, ¿no? Que tiene que ver con cómo tomamos las decisiones, cómo nos enfrentamos a dilemas éticos, ¿no? Y cómo a partir de ahí hacemos o no hacemos ciertas acciones. También últimamente se ha estado, obviamente, vinculando mucho la educación ambiental con el arte, con las diferentes artes, ¿no? Tomando en cuenta que el elemento artístico, pues, se conecta muchas veces con cuestiones de emociones, de percepciones, y cómo a través del arte podemos ir creando o promoviendo, obviamente, reflexiones, y comunicándonos también con otras personas, ¿no? Y bueno, pues el tema que yo incorporo últimamente, que es el del deporte, como prácticas que obviamente tienen un sustento, un sistema también importante de valores. Entonces, bueno, esto es un poquito como a manera de resumen. Entonces, bueno, entramos ahora al asunto del cambio climático, ¿sí? El cambio climático, bueno, algunos autores dicen que es el reflejo de una crisis del actual estilo de desarrollo capitalista, ¿no? Del modelo de desarrollo imperante. Es obviamente
como resultado, pues el calentamiento global ocasionado por una serie de actividades de efecto invernadero generados por la actividad humana, va directamente relacionado con lo que mencioné anteriormente. El cambio climático es un tema polémico, complejo, tiene muchísimas dimensiones y también tiene muchas causas, ¿no? Diversas causas. Por ello es, digamos, un campo complejo, ¿no? Un fenómeno complejo. Es en algunas ocasiones, algunos autores han mencionado que el cambio climático pues es como una amenaza abstracta, ¿no? Invisible, generalizada, ¿no? Que está como en todos lados, y a veces esto se considera como que está lejano, ¿sí? Es decir, no estamos teniendo esa vinculación con el cambio climático como a lo mejor deberíamos de tenerla, ¿no? Ahorita vamos a ver en las propuestas más adelante esta situación. Y obviamente el cambio climático, bueno, pues tiene un componente del IPCC, ¿no? Que es este panel intergubernamental de cambio climático, que nos ha proporcionado al menos 30 años de información sobre el clima, sobre la cuestión, sobre la ciencia del clima, qué está pasando y todo eso a través de sus reportes, ¿no? También hay conferencias de las partes, que son estas conferencias organizadas por organismos internacionales, donde pues se reúnen los países a discutir, a tomar o no acuerdos, ¿no? Y en el último acuerdo, bueno, en el Acuerdo de París de 2015, el propósito de este mismo era que la temperatura no rebasara los 2 grados centígrados al final de este siglo, 1.5 grados centígrados o a lo sumo a 2 grados centígrados el incremento de la temperatura media del planeta a finales de este siglo. Entonces, bueno, esto es más o menos, ya sé que hay muchísimas más características, pero bueno, quise un poco como resaltar algunas cuestiones que son, pues, que nos abren, digamos, a esta discusión. En el escenario más optimista, bueno, pues, según el IPCC, el reporte en el 2018, pues permanecer dentro del rango de los 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles de 2010. Y sin embargo, también nos encontramos con una realidad que es que el 20% de la población mundial, la más acaudalada, digamos, ha generado el 90% de los gases de efecto invernadero, esto en lo histórico, y nos dice el IPCC, se necesitarían transiciones rápidas y de gran alcance en los sistemas energético, terrestre, urbano y de infraestructuras, incluido obviamente el transporte y los edificios, e industrial, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, esta situación un poco como de emergencia, como de que hay que apurar y hay que acelerar una serie de cuestiones, ¿no? Y nada más les voy a platicar rápidamente cuáles son los discursos más frecuentes que se han encontrado, al menos por algunos autores que tuve la oportunidad de revisar en las cuestiones de cambio climático. Uno de ellos, bueno, es el pesimista, ¿no? Que pues es esta cuestión alarmista, catastrófica, que está fuera del control humano, ¿no? Y que ha sido, digamos, un recurrente en campañas, en distintos niveles, en periódicos amarillistas también, ¿no? Por lo tanto, nos dan esta sensación de que pues no hay nada que hacer, entonces pues nos bloqueamos, nos paralizamos y por lo tanto pues no tiene ningún sentido intervenir, ¿no? Este es, digamos, el discurso pesimista. El optimista, bueno, pues es el de que pues no es grave, ¿no? Incluso algunos se burlan de los discursos, incluso otros más piensan que puede ser positivo tener estos cambios
que calienten más a la tierra, ¿no? Podría ser positivo para el futuro. En fin, aquí a lo mejor podemos poner también otro más que sería como el negacionista, ¿no? Estos que no reconocen que existe el cambio climático. Y también hay otro discurso muy frecuente que es el del granito de arena, que nos dice que con hacer pequeñas acciones, con eso vamos a contrarrestar el cambio climático, ¿no? Y lo que nos muestra, digamos, este tipo de granitos de ideas, nos ha llevado a cosas, a promover y a hacer cosas simples como por ejemplo cambiar los focos, comprar coches eléctricos, controlar los electrodomésticos, ¿no? Todas estas que son como acciones que también se nos han estado promoviendo mucho desde ciertas esferas, ¿no? Y que con eso se van a solucionar. Pero aquí el tema, obviamente, es que pues no están estas alternativas no están cuestionando cuáles son las raíces del fenómeno del cambio climático, ¿sí? Y por lo tanto promueven un cambio individual, pero no el político o el institucional. Algunos otros autores también mencionan que digamos, esta lógica del granito de arena, pues decían, bueno, pues sí, podemos poner muchos granitos de arena, pero si hay un viento fuerte se los lleva, ¿no? Es decir, no hay digamos, como un cuerpo o algo que los fortalezca, ¿no? Y que les dé fuerza como si fuera un edificio que vamos construyendo poco a poco con ladrillos, pero con un material que lo va reforzando, ¿sí? Entonces, bueno, pues digamos, estos son estos discursos más frecuentes. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho o dónde sale o de dónde surge o por qué es importante la educación y la comunicación ambiental como procesos? Estos autores, que son algunos en los que me he basado principalmente para esta plática, son el doctor Edgar González Gaudiano y el doctor Pablo Meira, que llevan muchos años trabajando el elemento social. Digamos, hay como que a lo mejor tenemos muchos trabajos, investigaciones desde hace mucho tiempo que dan cuenta de la ciencia del clima, ¿no? Toda esa parte como muy científica, con datos duros, pero sí en la mayoría de los artículos que he revisado se menciona que la parte, digamos, como el lado social del cambio climático no ha sido suficientemente trabajado en investigaciones en general, ¿no? Entonces, hay, digamos, como todo un faltante y obviamente esto se vincula con la cuestión educativa, por supuesto. Entonces, bueno, para estos autores, la educación y la comunicación ambiental son procesos sociales fundamentales de cómo orientar las acciones pedagógicas para transitar hacia reducir sus efectos negativos en las próximas décadas. Es decir, estos procesos hay que conocerlos, hay que documentarlos, hay que sistematizarlos y a partir de ahí, entonces, ir diseñando y proponiendo diversas cuestiones pedagógicas, acciones, estrategias pedagógicas que puedan ayudar, obviamente, a reducir estos impactos en las próximas décadas. Y también estos autores y otros se han encontrado con que la mayoría de los educadores ambientales, o en general, se basan mucho en algo que se le ha llamado la alfabetización climática. ¿Qué significa esto?
significa que se piensa que las personas, para que haya una transformación en sus comportamientos y en sus conductas, o que se puedan comprometer hacia cuestiones proambientales, lo que necesitan es cada vez tener mayor conocimiento del cambio climático, ¿no? De la ciencia del cambio climático. Y a esto se le llama pues el déficit informativo. Pero también muchos años de investigación en educación ambiental han demostrado que no es así, que a mayor información o conocimiento científico no significa que la gente se comprometa, ni que se interese, ni mucho menos que vaya a cambiar sus comportamientos en lo general y en lo individual tampoco, ¿no? Y esto pues hay que tomarlo en cuenta porque entonces muchas de nuestros esfuerzos han estado enfocados en eso, ¿no? Entonces hay que revisar mucho con mayor detenimiento. Y sin embargo, según estos autores, pocos educadores ambientales se han enfocado a desarrollar las habilidades del pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, entender cuáles son las fuentes de conflicto dentro del cambio climático, ¿no? Es decir, promover más que la gente esté reflexionando y analizando y haciendo este tipo de actividades, pues para realmente tener una idea más próxima de lo que está sucediendo, ¿no? Y obviamente pues desarrollando este pensamiento analítico y crítico. Y también pocos se han enfocado en formar capacidades para la resolución de problemas, ¿sí? Es decir, en las comunidades encontramos muchos diferentes tipos de personas. Cada persona tiene una capacidad o muchas capacidades, y cómo el descubrirlas y el vincularlas entre sí puede ayudar muchísimo, uno, bueno, además creando comunicación entre las personas, uno, a comunicarse entre sí, viendo cómo están percibiendo los problemas en general, y también cómo desarrollar diferentes estrategias que puedan ser pues preventivas, ¿no? Para el tema del cambio climático, y no solamente correctivas, ¿no? Entonces, cómo desarrollar estas capacidades, pues también la educación ambiental y la comunicación tienen mucho que ver en este sentido. Y luego, también pocos se han dedicado a abordar los aspectos psicosociales, evolutivos y éticos del problema del cambio climático, ¿sí? Entonces, me parece que la educación y la comunicación ambiental tienen mucho que decir en este sentido. Y también han mencionado que existe una gran dificultad para vincular la amenaza del cambio climático con la vida cotidiana y aspectos significativos de la vida de las personas, ¿no? Y en este ámbito es donde podemos pensar y actuar para mitigarlo. Es decir, esta vinculación con la vida cotidiana es como este acercamiento, ¿no? Para poder entonces mitigar el cambio climático. Y ya que el cambio climático se produce a través también de las relaciones que establecemos con otras personas, pues, ¿qué tal si desarrollamos actividades que favorezcan la discusión grupal y el debate? Y también que de esta forma podamos sentir y pensar que podemos ser parte de las causas, pero también podemos ser parte de las soluciones. Y otro de los aspectos también que han encontrado los investigadores es que se hace muy necesario vincular el cambio climático con otros problemas ambientales y sociales, ¿no? Es decir, insistir en todas estas consecuencias que tienen, por ejemplo, la migración de las personas, ¿no? Porque pues ahora claro que hay migrantes climáticos, o sea, están
yéndose de un lado a otro, pues porque las condiciones en las que se encontraban en sus lugares, pues no son las óptimas para desarrollar, digamos, actividades productivas o de supervivencia incluso, ¿no? Y también reconocer que cada comunidad tendrá diferentes grados de impacto de acuerdo con sus circunstancias particulares, ¿sí? Es decir, no tendrán los mismos efectos las personas, por ejemplo, que viven en las costas de los países, que las que viven en el centro, aunque en el centro también hay otras dificultades y características y contextos, ¿sí? Entonces, son todos estos elementos que a veces no se toman en cuenta en general, ¿no? Y no se diga en cuestiones educativas. Entonces, bueno, la idea es entonces incorporar elementos, ¿no? Aquí hay algunas propuestas como esta relación entre la riqueza y la pobreza, los modelos de desarrollo que hay, el modelo imperante en la actualidad, ¿no? El límite de los recursos, es decir, estamos en un planeta que es finito, no es infinito en cuestiones ambientales, se va a acabar, ¿no? Se acaba en ese sentido. También hay que analizar el modelo energético en el que estamos instalados, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de utilización del petróleo y todo esto, ¿no? Cuáles son, obviamente, las relaciones norte-sur en la geopolítica del planeta, ¿no? Incorporar elementos como la desigualdad, ahora más que nunca el tema también de la salud, ¿no? Por ejemplo, la soberanía alimentaria, el consumismo, etcétera, ¿no? Son elementos que habría que ir incorporando a nuestras propuestas educativas, ¿no? Obviamente en diferentes niveles y con lenguajes y todo esto de manera distinta, ¿no? Pero son digamos, partes que han estado totalmente aisladas de las propuestas educativas y que en realidad urgiría, ¿no? Su incorporación. Entonces, los autores se han dado a la tarea bueno, no rápidamente, porque esto ha sido todo un proceso, pero sí de proponer algo a lo que le han llamado educar para el cambio climático, ¿sí? Y esto tiene digamos, varios componentes. Uno de ellos es que urge desarrollar un currículum específico basado en todas las evidencias, pero también basado en estos elementos sociales, educativos, emocionales y demás, que no están incorporados, digamos, al currículum, ¿no? Ellos le llaman el currículum de emergencia, y no tanto enfocarnos en las acciones puntuales. Ya vimos también cuáles pueden ser los problemas. Esto no quiere decir que no hagamos acciones puntuales, ¿no? Pero sí en términos educativos, desde luego que deberíamos de enfocarnos en este currículum de emergencia. Provocar la reflexión amplia para cuestionar lo que estamos haciendo, ¿no? Ya lo mencioné en términos del pensamiento crítico, pues también para preguntarnos, ¿no? Sí, para preguntarnos en realidad cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo y también, fíjense, hacia dónde queremos ir, ¿no? Cómo nos imaginamos a lo mejor escenarios futuros y entonces a lo mejor ir pensando en ese camino y en esa dirección. También prepararse para el desastre, ¿no? Mm, es decir, no hay que minimizarlo a escala global, local y global y adaptarse, ¿no? Bueno, más bien, sí, no hay que minimizarlo en lo más mínimo, ¿no? Tomar decisiones informadas sobre la situación imperante con predicciones de un futuro complicado e inminente, ¿no?
Y relacionado con el currículum, pues también promover y desarrollar enfoques, metodologías y herramientas que aún no están en las aulas de forma generalizada, ¿no? En todos los niveles, digamos, y bajo esta lógica que les estoy presentando aquí. Entonces, estos mismos autores nos dicen, bueno, pues cuáles podrían ser, digamos, los objetivos de este nuevo programa pedagógico ambiental. Aquí se los voy a presentar, se los voy a platicar rápidamente. Bueno, enseñar y aprender a transitar hacia la descarbonización y el decrecimiento también como una propuesta de los años 80, ¿no? No hay tiempo de revisarla ahorita, pero les recomiendo que lo hagan. Aprender a formular planes de contingencia, simulacros de evacuación, alertas tempranas, ejercicios participativos, mapas de riesgo, ¿no? Mapas que se pueden construir de manera participativa y colectiva, porque, y además entre las personas que están, digamos, en riesgo, y llevar a cabo investigación basada en evidencias. Obviamente, también y sin minimizarlo, bueno, pues impulsar buenas prácticas de responsabilidad socioambiental y sentido de autoeficacia y eficacia colectiva, ¿no? Algo que realmente beneficie también al colectivo, y manejar la incertidumbre y aprender a preguntar más que a responder, ¿no? Con formación docente, desarrollo de currículos integrados, materiales didácticos, persuasivos y tecnologías ad hoc, entre otros, ¿no? Son algunos, digamos, de los objetivos de este educar para el cambio climático, que deberíamos de estar pues muy enfocados en ello en la actualidad. Y bueno, pues con eso yo terminaría mi plática. Solamente, como les decía, estuve delineando algunos elementos generales. Esto obviamente pues son campos complejísimos que tienen muchísima información, hay mucha gente también trabajando en ello, ¿no? Pero bueno, yo solo quería un poco platicarles esto, pues también como un pretexto para pues ver cuáles son sus preguntas y sus dudas, ¿no? Y bueno, pues les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Aquí abajo en la carita del gatito están mis 2 correos, por si me quieren escribir, y cualquier cosa que los pueda ayudar, pues con muchísimo gusto, y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si les parece, podemos abrir un espacio pequeño para las personas que quieran hacer algún comentario, que tengan alguna duda, que quieran compartir algo con las personas que nos encontramos aquí. Si alguien tiene intención, les agradecemos que levanten su manita para darles la palabra. Doctora, voy a compartir una pregunta que hicieron a través de Facebook. Nos preguntan, ¿hay trabajo como tal de educador ambiental en las escuelas? ¿O cómo se puede elaborar como educador ambiental? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que la duda es cómo se puede formar un educador ambiental o algo así. Bueno, entiendo yo, dice, ¿hay trabajo como tal de educador ambiental en las escuelas? Yo siento como que va más relacionado si en una escuela piden que alguien tenga esa formación, o sea, si hay un cargo laboral como educadora ambiental. Ok, en las escuelas, ok. Creo que no, porque la idea de esto es que todos los profesores de cualquier disciplina en una escuela, ¿no? No importa a lo que se dediquen,
deberían de estar formados en cuestiones ambientales para que puedan desde sus disciplinas y sus áreas, pues estar promoviendo, digamos, estas características que mencioné al principio, ¿no? Generales que forman parte, digamos, de la educación ambiental. O sea, la educación ambiental no es que, o sea, sí se ha hecho así, pero la idea es que toda esta, que se incluya, digamos, los valores, la reflexión, los análisis, todo esto que acabo de mencionar, pues a cualquier profesor, incluso de cualquier nivel, ¿no? Yo sé que es difícil, eh, pues en todos los niveles, al menos aquí en México, obviamente, ¿no? Pero eso sería lo ideal. Bueno, si quieres que haya un educador ambiental, bueno, también hay que ver a qué le llamamos un educador ambiental, ¿no? Porque aquí también eh, habría que definir o diferenciar, ¿no? Un educador ambiental. Hasta ahora, pues no hay, al menos en México, no hay una licenciatura en educación ambiental o algo así, ¿no? Sí hay maestrías, de hecho hay 3 maestrías extraordinarias aquí en el país, y luego, bueno, pues puede haber posgrados, a lo mejor no en educación ambiental, pero sí relacionados, ¿no? Con el campo. Pero desde luego que no hay un lugar a donde te formes. Tú te formas, pues por tus intereses propios, ¿no? Porque perteneces a lo mejor a algún grupo, alguna asociación o alguna red de educadores ambientales y lo vas trabajando pues en el campo, digamos, ¿no? Por supuesto que también te podrías formar en el área de pedagogía, ¿no? Pues luego retomando, digamos, esta parte ambiental, ¿no? Pero como tal, pues no existe, y eso realmente es un problema, ¿no? Yo creo que la mayoría de los educadores ambientales nos hemos formado en la calle y a través de los intereses y de estar yendo a las reuniones, a los congresos, ¿no? Y depende también de cómo te vas involucrando, obviamente, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, creo que faltaría, y obviamente para ser un educador ambiental, pues por supuesto que hay que formarse para ello, ¿no? Yo creo que sí, sí es necesario formarse, porque si no, tenemos el riesgo a lo mejor de seguir reproduciendo algunos de estos enfoques que ya no nos funcionan en la realidad, ¿no? Que por ejemplo es este enfoque instrumental. O sea, si vamos a formar educadores ambientales para que enseñen a los niños cómo separar los residuos, pues me parece que es una parte pues muy, muy limitada, digamos, de todo lo que puede hacer el campo, ¿no? Entonces yo sí creo que, bueno, hay muchos elementos, ¿no? Que te pueden formar como educador ambiental. Muy bien, muchas gracias. De No sé nada. si alguien más tenga algún comentario, quiera hacer alguna aportación. Almedita, ¿se escucha? Sí, Luzma, qué gusto, adelante. Oye, pues con la experiencia de los 30 años de nuestro concurso, podríamos iluminar un poquito el asunto. En la currícula de las escuelas no está de ninguna manera, en ninguna materia, en ningún nivel, la educación ambiental. Nosotros tenemos todo este tiempo trabajando a nivel secundaria y ahorita, desafortunadamente, están cerradas las escuelas, no tenemos equipos, tenemos ya 1 año y medio en suspenso. Una idea que yo les planteaba a mis compañeras era que influyéramos en la sociedad para que de veras abriéramos los ojos con esta pandemia y de veras nos previniéramos. Le estaba yo viendo en algunas de las exposiciones de la maestra cosas actuales que nos están ya premiando, que cambiemos, ¿sí? Y por medio de redes, por medio de artículos, de alguna manera tenemos que hacerle.
porque ya no se vale cerrar los ojos al problema que tenemos. Bueno, después te platicaré más. Muchas gracias, Luzma, por tu comentario. Sí, en efecto, así es, ya no tenemos tiempo. Y bueno, algo que no dije y que estamos sufriendo en este momento en cuestiones de pandemia, ¿no? Es que, bueno, pues esta pandemia es el resultado tal cual de la transformación que hemos hecho de los ecosistemas. O sea, no es ningún secreto ni ninguna cosa que no se sepa. Es decir, incluso ya se había hablado del riesgo de este tipo de fenómenos hace muchos años, ¿no? Justamente, pues pensando en cómo hemos ido transformando los ecosistemas, la biodiversidad, y cómo muchas especies que antes no se encontraban de manera natural, ahora se están encontrando, ¿no? Y cómo pues, se van transmitiendo estas cuestiones. Entonces, el cambio climático también es un problema que urge atender, ¿no? Pero como lo vemos lejano, no le encontramos mucha relación por todo esto que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, como que lo vamos dejando. Y sin embargo, la pandemia y esta situación en la que nos encontramos, pues de un día para otro nos puso en jaque, ¿no? Nos dijo, basta ya, y te tienes que tranquilizar prácticamente, ¿no? Y estamos sufriéndolo, pero fue prácticamente como algo muy drástico, ¿no? Entonces, pues sí, estamos pensando en cuestiones de pandemia y todo esto, pero en realidad, si reaccionáramos así para el cambio climático desde hace muchos años, yo creo que esto estaríamos en otra situación, estoy segura, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luzma, por tu comentario. Gracias. Me comentan que Marcela Gómez levantó su mano, no sé si quiera participar. Muchas gracias. Pues yo quería comentar que nosotros hicimos un programa de educación ambiental al respecto de sistemas de captación de agua de lluvia para niños de kinder y observamos cuál había sido, o sea, al inicio, en medio y al final, el cambio, ¿no? En la mentalidad y cómo esos chicos han ido creciendo con este cuidado al ambiente y en particular al agua. Entonces son situaciones que usted, doctora, considera que este asunto de la educación ambiental, mientras sea a temprana edad, es mejor. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Pues mira, Marcela, gracias por tu comentario y qué bonita experiencia acabas de mencionar. O sea, obviamente que hay que empezar a temprana edad, pues con lenguajes y con situaciones distintas de aprendizaje, ¿no? Obviamente. Pero yo creo, Marcela, que los adultos también tenemos remedio, ¿no? Como siempre les digo a mis alumnos, claro que tenemos remedio, o sea, a cualquier edad podemos involucrarnos y comprometernos, no es necesario ser un niño, es decir, también, por ejemplo, la educación ambiental muchas veces como que se ha enfocado a los niños, ¿no? Pero no, hemos estado también descuidando a nuestros jóvenes y a los jóvenes universitarios y nosotros como adultos también, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una edad, por supuesto que los niños son propensos a muchas cosas, pero yo creo que no hay una edad para modificarnos, para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos capaces de, a través de ciertas actividades y dinámicas, de promover el pensamiento crítico en los niños, ¿no? Eso sería un paso extraordinariamente importante, ¿no? Porque pues sabemos que el sistema educativo, digo, ha ido cambiando, obviamente, ¿no? Ahora pues tenemos
mucho más esta parte constructivista, ¿no? Pero ¿en qué momento promovemos, digamos, este pensamiento crítico? ¿Cómo lo trabajamos con los niños? ¿Cómo trabajamos con ellos también la parte de los valores, ¿no? Sin que se los tengan que aprender de memoria y que no los vean como normas que tienen que seguir, sino a partir de una reflexión. Yo creo que con eso estamos haciendo de inicio, pues muchísimo por los niños, ¿no? Me parece que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos Marcela. deje en el chat otra vez sus datos para contactarla, muy amable. Muchas gracias, sí, qué bueno. Felicidades. Gracias. Hay algunas preguntas más, pero antes de comentárselas, le quiero pedir a los participantes si nos pueden apoyar con el registro de sus datos en un link que les dejé ahí, por favor. Ok. Voy a leerle 3 preguntas y luego damos respuesta y luego siguen otras 3. ¿Le parece, doctora? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Almendra. Elizabeth Pineda comenta, ¿hay alguna página que manejen de cursos de capacitación? José Luis nos comenta, agradezco esta buena presentación y pregunto, si se está considerando esta perspectiva de educación ambiental a nivel de educación básica. Y la tercera, de José Manuel Ávila. ¿Cómo podría aportar la educación ambiental en el proceso de declarar una emergencia climática desde lo local comunitario? ¿Y cuál sería un aula viva que pudiera mostrar los efectos del cambio climático? Bueno, entonces primero vamos, por la primera se refiere a que si hay páginas para formar a los educadores ambientales. ¿Esa sería? Pues Sí. nada más comenta si hay alguna página que maneje cursos. Me imagino que sí, que tiene que ver con esto, de cómo profesionalizarse en esta área. Ajá. Bueno, no hay una página como tal, pero sí hay, por ejemplo, la maestra Lucy Nieto tiene una aportación así importantísima en Pinterest, de hecho, donde ella ha ido subiendo una serie de materiales, muchísima información al respecto pues, de lo que hay que leer, cuáles son las perspectivas, los enfoques, en fin, como toda esta parte teórica, y yo creo que puede ser así. Y que haya cursos en específico, a lo mejor habría que preguntar, referirse al CECADESU. El CECADESU es el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Entonces, el CECADESU es el encargado, digamos, de la educación ambiental y posiblemente ellos estén, digamos, manejando cursos pues sí, en ese sentido. Entonces, yo creo que habría que buscar por ahí en especial. La segunda se me olvidó, Almendra, por favor. Aquí la vuelvo a leer. Que si se está considerando esta perspectiva de educación ambiental a nivel de educación básica. Pues yo creo que sí, aunque los avances han sido pues muy lentos, ¿no? Por ejemplo, esta perspectiva digamos, el cambio climático también se ha estado incorporando a la educación básica. No sabría mucho el detalle porque yo más bien me dedico a nivel, digamos, universitario, pero según yo sí se ha ido incorporando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, en los años 90 o algo así, se instauró una materia de educación ambiental a nivel bachillerato, preparatorias, que luego obviamente se quitó, no, perdón, en nivel secundaria. Y bueno, como que ha ido habiendo varios intentos. La idea de tener una materia tampoco es lo más indicado, puesto que esto pues debería de atravesar, digamos,
cualquier disciplina, debería de ser parte del currículum de cualquier disciplina o área. Entonces, pues sí se está trabajando, ¿no? Habría que ver exactamente cuál es el enfoque, ¿no? Que no caigamos, digamos, en este enfoque, pues, instrumental o más bien como de maquillaje o superficial, digamos, ¿no? Que es lo que definitivamente no estamos de acuerdo. Y la otra pregunta, por favor, Almendra, perdone, pero pues ya. Sí, no se preocupe. Quisiera abonar un poquito a estas preguntas, a la anterior y a esta. En el caso particular, el INEGI y la UNICEF tienen un manual que va dirigido justamente a los niños, niñas y adolescentes. Ellos Exacto. están generando capacitación para los docentes para trabajar este tema. Ok, eso era así como comercial. Y el otro es, nosotros aquí en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en coordinación con la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Morelos, lo que viene siendo el mes de febrero y marzo, vamos a tener un seminario de educación ambiental donde se van a impartir unos talleres justamente para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las personas interesadas en la educación ambiental. Entonces, Buenísimo. para No, que eso, estén... Sí. sí, perdón. No, eso es muy, muy importante de conocer y de saberlo. O sea, sí hay, digamos, estos esfuerzos, pero bueno, hay que estar pescándolos y conociéndolos y demás, pero desde luego que es una parte importante para poder introducirse, ¿no? En estos temas, en el campo de la educación ambiental. Claro. Bueno, dos Gracias. preguntas más por parte de José Ávila. Dice, ¿cómo podría aportar la educación ambiental en el proceso de declarar una emergencia climática desde lo local comunitario? Y una Exactamente. ok. No, adelante. Sí, él mismo lo acaba de decir, es decir, cómo poder prepararse ante una emergencia climática, pues definitivamente trabajando en lo local y en lo comunitario y en lo participativo, ¿sí? Es un poco lo que también había mencionado hace rato. En esta recuperación, perdón, de capacidades de las personas para poder organizarse previamente, ¿no? Y no esperar, obviamente, a que haya pues la emergencia y luego, pues ya vamos a la cuestión del rescate de las personas y todo eso, ¿no? Es decir, él mismo lo ha dicho en su pregunta, justamente fortalecer a la comunidad en lo local a través de comunicación entre ellos, a través de intercambiar percepciones, intercambiar emociones, ideas y cuestiones que son personales y también incluso familiares, ¿no? Entonces, yo creo que así, esa es la forma como hay que hacerlo. ¿Y la siguiente cuál sería? Perdón, es que estoy aquí luchando con el gato que se atraviesa. Bueno, voy a dar lectura a esta pregunta y hay dos personas con su mano levantada. Ahí les damos la palabra. La Muy bien. segunda pregunta de él es, ¿cuál sería un aula viva que pudiera mostrar los efectos del cambio climático? Híjole, qué difícil pregunta. O sea, ¿cómo simulamos los efectos del cambio climático? Sería, a lo mejor sería así es como yo la entendería. Pues no sé si en un laboratorio. No se me ocurre, déjame pensar y ahorita sigo con eso, sí, porque ahora sí que me tomó por sorpresa la pregunta, pero bueno. Ok. Quiero invitar a Pamela, si gusta encender su micrófono para que nos comente su inquietud. Gracias. Aquí en Querétaro hay mucho trabajo de educación ambiental de hace muchos años y lo que nos ha parecido más formador, se puede decir, es la comunicación, el intercambio de los niños con la naturaleza, el poder convivir con la naturaleza, el tener ejemplos claros además del aula, visitar todo esto y darles el abanico de opciones y darles la información
y recibir nosotras mismas las opiniones que tienen al respecto y lo que se dice en su casa. Creo que es algo muy enriquecedor y el que los niños puedan contemplar lo que es el campo ha sido algo diferente porque vivir en una ciudad y no sacarlos, no permitirles ni tocar la tierra es algo que los ha enajenado y ha separado de la realidad. Muchas gracias, Pamela, por tu comentario. Sí, me parece que es importantísimo que los niños tengan de nuevo esta conexión, o bueno, a lo mejor ni siquiera la han tenido, ¿no? Algunos pensando, por ejemplo, en los urbanos, ¿no? Me parece importantísimo. Y también has dicho algo muy importante que tiene que ver con cómo es importante la información, las creencias, todo lo que gira alrededor, por ejemplo, de la familia, ¿no? Que, que, que pues en la familia también aprendemos cosas, la familia por supuesto nos educa, también nos educan los medios de comunicación y todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta cuando estamos pensando en educar a las personas o cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, es muy importante recuperar, como lo acabas de decir, Pamela, la opinión y la percepción de las personas para que así podamos ir construyendo, pues, alternativas, estrategias, ¿no? Y no hacerlo a lo mejor desde la ciencia, ¿no? A lo mejor desde los científicos, que se están perdiendo mucho, pues, esta parte enriquecedora, ¿no? Gran parte de los autores que consulté y que he estado leyendo últimamente, precisamente a eso se refiere, ¿no? A la importancia de conocer la percepción y cómo la gente se representa a la realidad, para a partir de ahí, bueno, entender qué es lo que están percibiendo y todo esto, y a partir de ahí, obviamente, diseñar estrategias pedagógicas o cualquier tipo de cuestiones que tengan que ver con la enseñanza, ¿no? Pero siempre partir, digamos, de esto, que significa partir de un diagnóstico inicial, ¿no? Si lo vemos así ya más metodológicamente y todo, ¿no? Es decir, pues necesitamos saber qué es lo que la gente está pensando para poder a partir de ahí elaborar alternativas y todo esto, con la gente además, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por tu intervención, Pamela. Ok. Le pedimos a Elizabeth Pineda si enciende su micrófono, adelante. Bueno, buenas noches. Primero que todo, agradecerles por esta invitación. Yo soy maestra del nivel medio superior, trabajo para la SEP y realmente esta parte es muy importante. De hecho, en varias asignaturas, en química, ecología, biología, existe un tema transversal. Sí hay esa transversalidad enfocada a la cuestión y el cuidado del medio ambiente y forman parte también de algunas competencias que el alumno tiene que desarrollar, pero yo considero que ha hecho falta y a mí me gustaría saber si hay algún proyecto o hay algo innovador que nosotros como maestros podamos aplicar con los estudiantes para ayudar en esta cuestión, hacerlo más práctico, porque no considero que pues bien el tema, se conoce la parte teórica, pero se deja de lado la cuestión práctica que es lo que queda, ¿no? Que el estudiante realmente dice, no, pues esto si yo ayudo en esta parte, pues va a tener resultados pues en grande. Entonces, no sé si hay algún proyecto en el cual nosotros nos digan para que nosotros también los podamos apoyar y que esto, pues, este conocimiento llegue a todos y que realmente se lleve a la práctica, sobre todo. Claro. Muchas gracias, Elizabeth, por tu comentario. Y bueno, pues los investigadores que llevan años en este campo,
recomiendan que más que conocimientos específicos, no sé si te referías al cambio climático en particular, pero acercar, digamos, acercarse al tema, pero a partir de su vida cotidiana, relacionarlo con su vida cotidiana, hacerlo como más significativo. Yo creo que cualquier conocimiento, sea de cambio climático o lo que sea, estarás de acuerdo en que si se vive directamente, si se relaciona con su vida cotidiana, pero que ellos, digamos, lo manifiesten, yo creo que podemos asegurar que puedan pues quedarse con eso, ¿no? Con ese conocimiento. Yo pienso que eso podría ser muy acertado. Perdón, maestra. Lo que pasa, mi pregunta es si hay algún proyecto en donde podamos participar. Ya ve que de repente hacen la semana de la forestación o la reforestación y todo eso. Entonces, ¿hay algún proyecto en el que podamos sumarnos o sumar a los jóvenes para que participen, o ustedes forman parte de alguna comunidad del cuidado del medio ambiente que pues tenga ese impacto en el que participen los jóvenes y que también que se vea, ¿no? La participación de ellos? Sí, mira, no sé de dónde eres, Elizabeth, de dónde eres de aquí de la Es- República, ¿dónde vives? Estamos en San Luis Potosí, maestra. En San Luis Potosí, ok. Mira, por ejemplo, la Universidad de San Luis Potosí también tiene una agenda ambiental amplia, muy bien desarrollada y construida. A lo mejor podrías como acercarte a ello, pero constantemente hay eventos que tienen que ver con reforestación y todas estas cosas. Están bien, o sea, es importante involucrar a los chicos en este sentido, pero siempre y cuando haya digamos, una reflexión crítica alrededor de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos iniciativas se quedan en ir a sembrar los arbolitos. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Y finalmente, pues los chicos se van, siembran su arbolito y no hubo ningún tipo de diálogo, de reflexión colectiva, de más allá, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos también como docentes, ¿no? El tener este diálogo y esta capacidad de que ellos vayan también vinculando y dándose cuenta, bueno, o sea, vamos a ir a reforestar, pero ¿por qué vamos a ir a reforestar? ¿No? O sea, ¿por qué no hay árboles? ¿Cuál es la importancia de los árboles? ¿Me entiendes? Entonces, ir como construyendo mucho más un discurso, pues, más educativo, pero más significativo y más profundo, ¿no? Haciéndose preguntas, ¿no? A ver, algo tan sencillo como ¿por qué tenemos que ir a reforestar? ¿No? O sea, ¿qué significan los árboles para...? Y entonces irnos a lo más sencillo y a lo más elemental, pero a través de preguntas que ellos vayan realmente pues elaborando, digamos, todas esas respuestas, que ellos vayan incluso dando las respuestas, ¿no? Bueno, pues tenemos que reforestar porque seguramente aquí hubo una destrucción de un ecosistema o una utilización o hubo un macroproyecto de no sé qué, ¿no? ¿Quiénes se ven beneficiados, por ejemplo, con todos esos cambios y esas modificaciones al ambiente, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, también se maneja mucho esta idea de, de, de que es más importante las preguntas que nos hacemos que a veces las respuestas, ¿no? O sea, volver otra vez a esta cuestión de, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Quién se ve beneficiado? ¿Para quién se están haciendo estos proyectos, estas transformaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa también es una parte
que nos corresponde, que es importantísima de trabajar con los chicos, ¿no? Esa sería mi recomendación, además de que obviamente busques pues este tipo de cosas locales, ¿no? No sé si trabajas en una escuela, pero bueno, también la escuela puede tener iniciativas para involucrar a los jóvenes, pero yendo mucho más allá, ¿no? Un poco como lo acabo de describir con otros elementos que se me están yendo, ¿no? Pero básicamente sería eso. Muchas gracias, maestra. No, de nada, un gusto. Muy bien. Si les parece, voy a dar lectura a la última pregunta y las preguntas que quedan pendientes, yo se las comparto a la doctora. Si me pueden dejar ahí su correo electrónico, las personas que quedan pendientes de responderle las preguntas nada más. Mire, dice, ¿cómo podemos proponer a las administraciones locales la importancia de la educación ambiental a través del trabajo comunitario, cuando los intereses de las mismas administraciones, sus puntos de acuerdo e importancia no lo toman en cuenta? Bueno, yo pienso que lo que hay que hacer es, pues precisamente organizarse en lo local, obviamente, pues de nuevo, ¿no? O sea, formar comunidades e ir trabajando y, pues de hecho, a lo mejor exigiendo, ¿no? Tal vez estoy diciendo algo que no debería, pero porque además, claro que en el país, pues digo, a lo mejor está en el papel, pero sí existe, digamos, esta idea de la educación ambiental en la educación, obviamente en todos los niveles, pero también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, sí hay que revisar documentos, incluso leyes o tal vez haya políticas públicas, ¿no? Que estén, digamos, fortaleciendo esto y que las personas puedan, agarrarse de ahí y trabajar y presionar y haciendo ruido, yo creo, ¿no? Me parece que es algo que a veces no hacemos y que deberíamos de hacer. Eso sería una idea. Ok. Mire, sí, voy a cerrar ahora sí con esta pregunta, me parece interesante. Dice, ¿cuál sería su perspectiva sobre la educación ambiental después de esta pandemia? Pues mi perspectiva de la educación ambiental después de la pandemia es la misma perspectiva que siempre he tenido de la educación ambiental, ¿no? Como les decía hace un momento, esta pandemia surge por la transformación de los ecosistemas y me parece que la educación ambiental desde sus inicios, ¿no? Pues ha estado promoviendo que toda esta reflexión y esta cuestión ética incluso, pues se trate, ¿no? Se platique, se lleve a las aulas, ¿no? Entonces, y sobre todo, también como lo dijeron hace rato, pues ver muy bien, o sea, la educación ambiental al final también se encarga de analizar estas relaciones que hemos establecido, ¿no? Con el entorno. Esto, pues, desde siempre ha sido así. Entonces, yo no creo que tenga que cambiar esto ahora en la pandemia. Al contrario, ¿no? Tenemos que ser mucho más enfáticos y mucho más contundentes en todo esto que promueve la educación ambiental, con mayor razón ahora, ¿no? Y bueno, pues sí, si pensamos en qué va a pasar en la pandemia, bueno, pues hay muchísima incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que el campo de la educación ambiental tiene que seguir haciendo lo que ha venido haciendo dentro del enfoque que queremos, ¿no? Y reforzar algunas áreas y también, obviamente, urgir a los gobiernos y urgir y decir que estamos en una emergencia de pandemia, pero porque también hay otro tipo de emergencias, ¿no? O sea, sí vincularlo. Yo creo que por ahí va mi respuesta. Muy bien.
Bueno, doctora, pues muchas gracias a nombre del gobierno del estado de Chihuahua, ¿verdad? De las dos instituciones de aquí que estamos organizando, a nombre del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Le queremos dar las gracias por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias y pues por supuesto a todas las personas que nos acompañaron, que son parte de esta primera conferencia de este año 2021. Les agradecemos mucho que hayan mostrado este interés, ¿verdad? Porque son muchas las personas que aún siguen conectadas tanto en esta plataforma como a través del Facebook de las distintas instancias organizadoras. Y pues no nos queda más que decirles que esta información que acabamos de recibir es parte importante, ¿verdad? Y ahorita con esto somos agentes de cambio ya tenemos ciertos conocimientos, ciertas inquietudes que podemos, ¿verdad? Ir a replicar con la gente que está a nuestro alrededor. Y la educación ambiental se trata justamente de eso, de ir compartiendo estos conocimientos para entre todos poder generar la conciencia que nuestro planeta nos grita. Entonces, yo les agradezco mucho. Como les comentaba, los esperamos próximamente en el seminario de educación ambiental que vamos a tener durante el mes de febrero y marzo. Y la próxima semana tendremos una segunda charla con el tema de cambio climático y educación ambiental. Los esperamos y les agradecemos mucho que hayan acompañado durante esta tarde a la doctora Irama y a las personas que organizamos esto. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Personalmente también les agradezco muchísimo la información y cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Muchas gracias y buenas noches a todos los participantes. Gracias por sus comentarios. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Nos Hasta hablamos, luego. Almendrita. Muchas luego. gracias. Gracias, adiós. Bonito Adiós. día. Bonita Hasta luego. noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Adiós, Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias, igualmente. Saludos.